Desde el confesionario. La confesión, un encuentro con Dios misericordioso. Entre los muchos cuestionamientos que se hacen fuera y dentro de la Iglesia está el hecho del descenso de la práctica religiosa. ¿Cuál es la causa de que algunas personas no asistan a la Iglesia los domingos? ¿Por qué muchas personas dicen que se confiesan con Dios, alegando que no creen en los obispos ni en los curas? Yo tampoco creo en los curas. Mi fe está puesta en Dios, aunque creo que Él se manifiesta de muchas maneras, en los acontecimientos de la vida cotidiana, a través de personas y también a través de los sacerdotes. En este artículo voy a reflexionar sobre algunas de las causas que considero influyen en el descenso de las personas que se acercan a confesarse. Cuando nos acercamos al confesor, la motivación no debiera ser por la confianza que nos inspira el sacerdote, sino la confianza que tenemos en que Dios nos escucha y nos perdona a través del sacerdote. En la celebración del sacramento de la reconciliación nos encontramos con Jesús, que es en quien en definitiva confiamos, y el que nos lleva a abrirnos para revelar nuestras miserias delante del sacerdote que le hace visible. En el sacerdote, Jesús se hace presente y es también quien nos perdona. Puede que nos sintamos incómodos y hasta nerviosos, pero debemos tener clara la diferencia que debe haber entre nuestros sentimientos y la fe. Aunque es humano sentir y Dios se revela en los sentimientos, debemos saber que la fe es más grande que lo que podamos sentir, está más allá. Al enfrentarnos con nuestras miserias humanas delante de Dios, sentimos pena, tristeza, frustración, vergüenza. Sin embargo, Dios viene a nuestro encuentro para perdonarnos, liberarnos y aligerar nuestra carga. Esto es lo que nos enseña el Evangelio en la parábola del Padre Bueno, que al ver desde lejos a su hijo que regresaba a casa, no esperó a que llegara donde él estaba, sino que salió a su encuentro para abrazarlo, besarlo y hacerle sentir que nunca había dejado de amarle. De tal manera, a mi parecer, el descenso del acercamiento a la confesión puede tener diferentes causas, siendo la principal la falta de consideración hacia lo espiritual en nuestra vida, y de ahí el descenso del sentido de pecado. No nos vamos a exculpar los mismos confesores. Muchas veces los confesores han mostrado una actitud inquisitiva, como un juez condenatorio. En esto ha tenido mucha influencia la explicación del sacramento como un juicio antes de dar la absolución de los pecados. En esta línea estaban aquellos que preguntaban para saber qué tipo de condena debían aplicar, refiriéndose con esto a la penitencia. También algunos confesores caían en la curiosidad o en cierto morbo sobre las acciones pecaminosas. Este tipo de ministros no ejercían su ministerio en el nombre de Dios Padre misericordioso, que está pronto a perdonar, sino en el de un juez implacable. Otra de las causas de este descenso de la confesión es debido a aquellos confesores que ridiculizan ciertas confesiones, quitándole importancia a las faltas o los pecados de que algunas personas se acusan. Sumándose a ello, la falta de sacerdotes dispuestos a dedicar tiempo a escuchar las confesiones de la feligresía. Desde mi experiencia del ministerio como confesor, he visto que muchas personas vienen a confesarse porque necesitan ser escuchados. Esta es una de las mayores necesidades que tienen actualmente muchas personas. Algunos van a psicólogos o psiquiatras para desahogar aquello que les roba la paz o muchas veces no saben cómo afrontar ciertas realidades en su vida. El confesor no es un psicólogo, ni mucho menos psiquiatra, pero puede ayudar a sanar las consecuencias del pecado que tiene repercusiones psicológicas en las personas. Además, querer separar la estricta confesión de los pecados de aquello que es una carga para muchas personas conllevaría ser persona muy experta en diseccionar como un buen cirujano, separando lo que es el tumor maligno de la parte afectada por la presión del tumor, o saber si no hay ramificaciones que no son visibles fácilmente.
Por eso yo abogo por el cambio de actitud a la hora de que los sacerdotes nos dispongamos para ejercer el ministerio de la reconciliación. La primera debe ser una actitud de acogida y disposición a la escucha. Muchas personas lo primero que manifiestan es que no saben por dónde empezar a confesarse. Esto no se refiere a qué tipo de fórmula introductoria debe usarse al comenzar la confesión, sino que son tantas cosas que les aturden que necesitan de un estímulo que abra la confianza para que pueda fluir aquello que consideran pecado. Eso no se logra en un minuto, a veces necesita un tiempo, ya que hay personas que por educación o carácter no son tan directos para ir a lo principal o esencial en una conversación. En la escucha hay que saber esperar para ver lo que la persona quiere decir, y aunque la confesión no debe basarse en «Padre, pregúnteme», pero sí algunas indicaciones o preguntas pueden ayudar a la persona a darse cuenta de cuáles pueden ser sus pecados. El Papa Francisco dice en el mensaje que con motivo de la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social del año en curso y que la Iglesia celebra el Día de la Ascensión del Señor, escuchar es decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quienes tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas o en los debates sobre los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. El Papa nos invita a escuchar con los oídos del corazón. El primer precepto de la ley de Dios es Shema Israel, escucha a Israel. Y esto viene reafirmado con la enseñanza de San Pablo que la fe proviene de la escucha. Los niños también, cuando les hablan sus padres, responden dirigiendo sus miradas hacia ellos. En la vida creyente la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo, pero también esta escucha en el fondo proviene de su gracia. La escucha corresponde al estímulo humilde de Dios. Es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que hablando crea al hombre a su imagen y escuchando lo reconoce como su interlocutor. Dios ama al hombre, por eso le dirige la palabra, por eso inclina el oído para escucharlo, dice el Papa Francisco. Celebrar el sacramento de la reconciliación es ponerse en disposición de escuchar. El penitente tendrá que escuchar en su interior la voz de Dios, que es quien le revela su pecado, sus pensamientos, acciones y omisiones contrarias al amor. Y por otro lado, la voz de Dios que le invita a reconciliarse, a no tener miedo, a confiar en su infinito amor. Este amor Dios se lo demuestra a través del confesor, que trata de tener la actitud de Dios Padre misericordioso al decirle: no te condeno, pero vete y no peques más.